compartir la palabra de nuestro Dios, Señor. Por ella fue fundado el universo. Absolutamente de nada se hizo todo por su palabra, por 6 días. Igualmente por su palabra, Señor, purifica todas las almas de sus pecados. Por eso es importante conocer cada detalle de la palabra tal como está escrita en la Santa Biblia, como la palabra divina y perfecta suya. Por ella uno puede ser bien orientado hacia el norte, hacia nuestro Dios, Señor. Por el pecado se hizo el mundo enemigo con Dios. Siendo liberado del pecado, salvado de todos los pecados por Cristo Jesús, pueden ser pacificados juntamente con Dios y pueden volver al reino santo de Dios. Y primer día y segundo día, y estuvimos compartiendo un poco, profundizando de la palabra suya. Hoy estamos ya tercer día del seminario. Ayúdenos para que podamos llegar a conocer más y más de su palabra, y bendiga a todos nuestros invitados, sin falta nadie, sean todos salvos, renacidos, y escuchando hasta quinto día del seminario, Señor. Señor, muchas gracias por todo, y bendiga a todos nuestros hermanos, hermanas, quienes son organizadores de seminario, para que estén bien firmes, para caminar junto con la iglesia, y que veamos la mano suya, que rescate a muchas almas, para bendición de mucha gente y también sus familiares también. Gracias, Señor, por todo, y dejamos todo en las manos suyas y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces hoy, como ayer, poquito, vamos a buscar el mismo texto, San Mateo. San Mateo capítulo 24. San Mateo capítulo 24. Versículo 32. San Mateo capítulo 24, versículo 32 hasta 35, sí, voy a leer 5 versos. San Mateo capítulo 24, verso 31, no, 32 hasta 35, sí, yo leo. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así tampoco vosotros cuando veáis, así también vosotros cuando veáis toda esta cosa, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sí, hasta aquí leímos. Sí, ayer un poco compartimos sobre el diluvio universal, y te fue que, ¿verdad? Terminó el diluvio universal, todo hombre murió, ¿verdad? Fuera del arca de Noé. ¿Y a dónde fue todos ellos? Se llevaron todo, dice, como dice San Mateo capítulo 24, verso 38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron. Hoy en día muy parecido así, ¿verdad? Y no entendieron hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Se los llevó a todos. Se desaparecieron todos, así nos dice. Se los llevó a todos. ¿Cuándo usamos ese verbo llevar? Llevar, ¿cuándo se usa llevar? Cuando muda, ¿verdad? Yo llevo paso de mi derecha y a la mano izquierda. ¿Sí? Cuando usa, ¿verdad? Cambio de ubicación de cosa, se usa ese vocabulario llevar, ¿verdad? De tal lugar a tal lugar llevamos. Se los llevó
A todos. ¿A dónde? ¿De dónde a dónde? De esta tierra, desde el mundo, ¿a dónde? Al Hades. En el Antiguo Testamento dice Seol. En el Nuevo Testamento dice el Hades, ¿verdad? Donde van todas las almas pecadoras. Al morir, ni un ser humano desaparece. Se continúa, ¿verdad? Con su existencia, pero otro lado, se llevaron todos a otro lado. Ahí está pánico. Como que no están preparados para encontrar con Dios, con justicia, ¿verdad? Entonces uno está pánico total. ¿Sí? Por eso, sí o sí, nosotros mientras estamos aquí en la tierra tenemos que resolver este asunto más serio. Aunque ustedes vivan bien pobres, fracasados, enfermos, ¿verdad? Y aunque pierdan algún miembro, pueden ser que ciegos, sordos, todo puede pasar, pero nunca debería pasar perder su alma. Porque el alma ya asunto de eternidad, ¿verdad? Y por eso este asunto tan importante, Dios constantemente manifiesta hasta ser humano. Lamentablemente todos nosotros nacimos con el pecado. Por un hombre llamado Adán, por el pecado, y uno está cegado espiritualmente. Por eso la Biblia dice así, Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por el hombre entró la muerte. Esa muerte no es, ¿verdad?, muerte física. Jesucristo se llama la vida, el enemigo de Jesucristo, que es el diablo, se llama la muerte. Por eso en Apocalipsis, capítulo 20, verso 14, dice así, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es segunda muerte, así dice. ¿Qué es la segunda muerte? Ya ser castigado por causa del pecado. Uno ya está con pecado, significa ya está muerto. Como que está muerto con su pecado, por su pecado está bajo dominio del diablo, que es la muerte, y será lanzado al lago del fuego. Este fuego eterno, castigo eterno, se llama segunda muerte. El sellamiento total, condenando a todos los pecadores que son muertos, ¿verdad? Deja sufrir, sufrir, sufrir por toda la eternidad. Obviamente Dios es amor, ¿verdad? Dios nunca hizo el infierno para seres humanos. Leyendo bien ustedes Génesis capítulo 1, y pueden ver, ¿verdad? Génesis capítulo 1, creación de Dios por 6 días. Dios nunca hizo ni un día el fuego eterno. Primer día hizo la luz sobre la tierra, y segundo día Dios hizo expansión para dividir el agua de arriba y el agua de abajo. Tercer día Dios hizo descubrir la tierra y todas plantaciones. Cuarto día Dios hizo estrella, luna y el sol. Quinto día Dios hizo todas las aves que vuelan con su ala y todos seres vivientes que andan en agua con su aleta, ¿verdad? Peces. En el sexto día Dios hizo todo lo que andan con su pata, desde insecto mínimo, máximo tamaño y dinosaurio, no todo Dios hizo en el sexto día. Último momento del sexto día Dios hizo al hombre. Y luego con su costilla hizo mujer. Se acabó la obra de creación de Dios. En el séptimo día Dios reposó. Entonces, ¿cuándo Dios hizo el infierno? El infierno no pertenece a la creación de Dios por 6 días. Así que antes de la creación, por la corrupción como en los ángeles, ¿verdad? Por altivez. ¿Cuál es la condenación contra el diablo y sus seguidores demonios? Altivez y rebelión. ¿Qué es la condenación para seres humanos? Su desobediencia. Sí, por eso, y el fuego eterno es el que fue hecho antes de la creación del universo. ¿Para quién? Para el diablo y sus ángeles. San Mateo, capítulo 25, verso 41, dice así, el rey dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Qué son el diablo y sus ángeles?
Sí, el diablo había sido arcángel, jefe de arca, todos los ángeles, ¿verdad? Entonces él por su altivez se corrompió contra Dios, final fue desechado. Para él y sus seguidores, un tercer parte de ángeles que se corrompieron junto con él por su altivez y rebelión contra Dios, Dios ya hizo el fuego eterno. Por eso, diablo y sus ángeles están total destinados para fuego eterno. En ese caso, no hay opción de liberarse del fuego eterno siendo diablo y sus ángeles. Están sentenciados ya. Pero seres humanos, sí, bajo la maldición por causa del primer hombre Adán, ¿verdad? Está bajo pecado, por lo cual está bajo dominio de Satanás. Pero mientras usted vive, se da oportunidad de la salvación. Si muere, ya muy tarde. Hebreo capítulo 9, verso 27 dice así: de la manera que está establecido que mueran todos los hombres una sola vez. Después de esto, después de la muerte, ¿qué espera? El juicio. Después de la muerte no hay salvación, solo el juicio espera. Por eso nuestro día, ¿verdad?, que tenemos demasiadamente valioso. Siendo salvo, demasiado valioso, porque tiene oportunidad de salvar su familia, su conocido, su gente alrededor. Siendo pecadores, tiene gran oportunidad para llegar a ser salvo. ¿Sí? Por eso estamos acá en la tierra, no para comer bien, vivir bien, ¿sí? Con lujo, no, nada que ver. Eso sí puede ser que se dé, como agregando Dios como bonus. Pero nuestro propósito de vivir no es vivir bien físicamente, materialmente, sino salvar almas. Siendo justo, pecador, tiene que ser salvos. ¿Cómo que seres humanos tan ciegos o tan tercos? Dios, ¿verdad? Si elige, ¿verdad?, un pueblo llamado Israel. Ayer nosotros compartimos un poco el castigo para el mundo entero, época de Noé, casi 4.800 años atrás. En época de Noé, Dios mandó diluvio por 40 días y noches, ¿verdad?, cubriendo la tierra total. Todos aves y ganados y bestias y todo reptiles que respiran por sus narices murieron fuera del arca. Y todo hombre dice, todo hombre. San Mateo 24, versículo 39 dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos. Ellos se mudaron de esta tierra para otro lado, donde en el Hades. Cuando Cristo murió en la cruz, antes de su resurrección al tercer día después de la muerte, Cristo, ¿verdad?, murió físicamente derramando la sangre por cuestión de nuestra salvación. Pero su espíritu no puede morir, porque el espíritu de Cristo es el mismo Dios. No puede ser, ¿verdad?, muerto. Salió espíritu que estaba dentro del cuerpo, que cargó pecado del mundo, y murió en la cruz, ¿verdad? Espíritu Santo salió. ¿Fue a dónde? Otro lado. ¿Dónde está? Todos los muertos. Por eso dice, en el cual, en el espíritu vivificante, ¿sí? Primera Pedro capítulo 3, verso 19, ¿verdad? En el cual, en el espíritu vivificante, fue y predicó, declaró a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son ellos? Los cuales murieron. Época de Noé por diluvio universal. ¿Cuántas personas fueron salvadas por el agua? 8. Todos los demás murieron. Así que ninguno desapareció. Pasaron 3.000 años, desde Noé hasta Cristo, casi 3.000 años. Todos están esperando en sala de espera para su día de resurrección. Pero no están preparados para buena resurrección, para entrar en la gloria del Señor. Si no, será condenado por su pecado con que murieron. Un terror tocaría. Por eso Job capítulo 26, verso 5 dice: las sombras tiemblan en lo profundo. ¿Cuál es en lo profundo? En el Seol, en el Hades, está tembladera. Están muy estresados, muy acongojados, muy apenados, muy dolidos por lo haber encontrado la salvación.
ya muy tarde. ¿Sí? Nosotros tenemos que entender. Cuando yo pregunto, ¿verdad? Si mucha gente teóricamente contesta, sí, claro, Dios es el que me salva. Cristo es mi Salvador, único Salvador. Cuando Dios salva al mundo, salva como Dios es, ¿verdad? ¿Cuál es cuestión tan equivocada por ser humano, verdad? Mucha gente piensa de Dios como si fuera humano. Así interpreta de Dios como si fuera uno. Tan cegados, limitado, débil, sin poder. Pero así no es nuestro Dios. Dios es omnisapiente. ¿Qué quiere decir? Conoce todo, pasado, presente y futuro, 100%. Por lo cual, el Dios nunca estudia, porque conoce ya todo. Y omnipoderoso. Todo lo que planea, Él cumple. Todo lo que Él dice, Él cumple. No solo el Dios habla, sino todo lo que habla, Él cumple. ¿Sí? Por eso, para conocer a Dios, ¿verdad? Grandemente por 5 maneras, ¿no? Por naturaleza, por la Biblia, por Jesucristo y por la conciencia y también por Israel, ¿verdad? Uno puede llegar a conocer. Por eso aquí donde hoy leímos, San Mateo capítulo 24 está hablando, verso 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. ¿De qué está hablando? La higuera, de la higuera aprended la parábola. Dice entonces, parábola de la higuera aprended. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca, dice. Está hablando sobre la higuera. ¿Qué es la higuera? Higuera es símbolo de Israel. ¿Sí? Por medio de observación al pueblo de Israel, ahí pueden ver que Dios se manifiesta. ¡Wow! Terrible. Hoy en día ustedes pueden ver, ¿verdad?, cómo se comporta Israel. Pueblo de Israel, ¿verdad?, bien mal comportado, ¿no? Pero ellos nunca pierden guerra. Siempre ellos pensen y pensen y pensen. Cada vez que se brota guerra, ellos siempre están ampliando su territorio. Casi ya ahora completamente amplió. Pasando, ¿verdad?, cuánta guerra. Ya ahora quinta guerra grande, ¿verdad?, pasando el territorio donde fue prometido Dios, por Dios, ¿verdad?, Abraham, Isaac y Jacob. Casi está conquistado casi toda parte. Pues ahora esta casa terriblemente está destruida también, ¿sí o no? ¿Quién invadió? Primero, ¿verdad? Si los, ¿cómo se llama? Si los enemigos de Israel invadieron. Pero al final siempre que era Israel piensa contra sus enemigos. Siempre estamos escuchando jamás y eso, ¿verdad? Enemigo. Pero ellos ya invaden. Mientras está llevando fiesta, ¿verdad? Pueblo de Israel invade y mata y como secuestrando llevan, ¿verdad? Iniciando guerra, al final ellos están derrotados. Israel siempre vence, ¿no? Por eso nosotros por medio de Israel podemos observar bien cómo es nuestro Dios también, ¿verdad? Por eso aquí San Mateo capítulo 24 está hablando de qué. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Se brota, dice. Su rama está tierna, dice. Entonces, ¿qué quiere decir? Por mucho tiempo estaba seca, ¿no? Por mucho tiempo estaba seca. Ahora se brota. Mucho tiempo estaba seca. Ahora se revive. Hasta su rama se pone bien tierna para dar hoja y flores y frutos. ¿Cuándo fue seca? Aquí, San Mateo capítulo 21. San Mateo capítulo 21, versículo 18. San Mateo capítulo 21. San Mateo capítulo 21, verso 18.
Por la mañana volvió a la ciudad, tuvo hambre. ¿Quién? Cristo. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti frutos. Y luego se secó la higuera. Tremendamente se secó. Cristo odiaba ese arbolito de la higuera, no. Esta higuera que ya fue maldecida, ¿verdad? Eso simboliza a Israel. Así que Cristo, ¿verdad? Dijo, será derrotado este pueblo. ¿Sí? Debe haber matado ellos a Jesucristo, ¿verdad? Viene horrible castigo, retribución de parte de Dios contra el pueblo. Debe haber matado judíos, ¿verdad? Aunque los Poncio Pilato quería soltar a Cristo. Pero los judíos, el pueblo escogido de Dios, el pueblo amado por Dios, no quiere soltar a Cristo, sino quería matarlo. Por eso Poncio Pilato preguntó, ¿qué hago yo para él? ¿Ellos qué? Gritan, crucifícalo, crucifícalo, ¿sí o no? Final termina Cristo crucificado. Obviamente Cristo muere, debe morir. Para esto Cristo vino. Pero por medio de esa rebelión del pueblo de Israel, Cristo final termina muerto por la traición del pueblo de Israel. Qué raro, ¿no? Cuando Cristo recién nació, el rey Herodes quería matar a Jesucristo, ¿sí o no? Enviando ejército en Belén, quería matarlo. ¿El Padre Dios permitió que su hijo muriera o no? No lo permitió. ¿Va bien? Padre Dios llamó de Egipto. Hijo, venga a Egipto. Por eso Dios envió su ángel y despertando a José, revelando a él, ¿verdad? El enemigo quiere buscar la vida del niño. Escápate con tu esposa María, ¿verdad? ¿Y cuál? Hijo de Dios, ¿verdad? Jesucristo. Vaya a Egipto. Esto era para cumplirse la palabra que ya había dicho en profecía. Yo llamé a mi hijo en Egipto. Cuando Cristo recién nace, el rey Herodes quería matarlo a Cristo. El Padre no lo permite que muriera. Pero ahora, ¿verdad? Por Poncio Pilato, viene amenaza contra la vida de Cristo, con 33 años. ¿Padre rescata a su hijo o no? ¿Sí o no? No, ¿por qué no? Por eso ahí está gran plan. Eso es lo que vamos a compartir mañana bien profundo. Entonces, aparentemente, ¿verdad? Por la revelación, rebelión, ¿verdad? Rebelión del pueblo de Israel y por su tradición contra Dios y su altivez y maldad, Cristo final muere. Y luego viene gran retribución. En el año 70 fue destruido total el templo de Jerusalén. Pues ahora aquí, San Mateo, como ya estamos cerca, busquemos. San Mateo capítulo 24, verso 1. San Mateo capítulo 24, verso 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, veis todo esto. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Está hablando sobre destrucción del templo de Jerusalén. ¿Sí? Fue destruido en época de, ¿cómo se llama? Época anterior, ¿verdad? Por la rey de Sedequías, ¿no? Por medio de Babilonia. En el año 586 a.C., el templo de Jerusalén fue destruido, el cual había sido levantado época de Salomón. ¿Sí? Fue destruido. En el año, pasando 70 años, después se recuperó, ¿verdad? Templo, reedificados. Y después, otra destrucción en el año 70. Cristo muere en el año 34. 36 años después viene destrucción total del templo.
está hablando. Destrucción del templo, ¿qué significa? Destrucción total contra todo el pueblo de Israel. Así se secó la higuera. Hablando ya al final del tiempo, Cristo dice, cuando veáis que la higuera se recupere, ¿verdad? Su rama, su tierna, ¿verdad? Su rama se pone bien tierna y se brota, se revive. Está ya cerca del verano. Dice, ¿el verano qué? Verano es el tiempo de cosecha de higo. Ya último cosecha del pueblo salvo va a ser judío. Hoy en día, Dios permite salvar, o está llamando a todos los gentiles para salvar. Por eso esta época se llama época de gentiles. Gracia, época de la gracia para todos los gentiles, ¿verdad? Mientras que se endurece el corazón de judío, la oportunidad de la salvación brinca para todas las naciones de gentiles. Pero de repente cuando Cristo ya llega en su segunda venida, todos quienes están preparados serán arrebatados en la tierra sin ningún justo. Dios ya empieza a castigar en el mundo con gran tribulación, ¿verdad? Por eso la Biblia en el Apocalipsis están hablando 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, 7 por 7 por 7. Una destrucción absoluta llega. Final de todo, ya que era en Amagedón, que era nuclear, total, se destruye el mundo entero. Pero mientras que, ¿verdad?, avanza esa tribulación, gran tribulación con gran destrucción, por 3 años y medio, ¿verdad? 42 meses Dios prometió enviar su testigo. ¿A dónde? En Jerusalén, para rescatar a los judíos. Por eso la Biblia, Apocalipsis, capítulo 7, están hablando, ¿verdad? ¿Cuántos son los que son sellados? Época de tribulación, 144,000 judíos por 12 tribus, ¿verdad? Cada tribu serán 12,000 sellados. Así, 12,000 por 12. 144,000 judíos solamente serán salvos. Esta es última cosecha. Para esto, ¿verdad? Ya el verano, dice, verano está cerca. Para el judío. Se recupera ello, ¿verdad? Final, se cosecha este último higos. 144,000 judíos, ¿verdad? Aquí en la Biblia, San Mateo capítulo 21, donde recién vimos, ¿verdad? Está hablando la higuera que se secó. Ahora ya San Mateo capítulo 24, versos 1 y 2 se cumplió, ¿verdad? Ya el pueblo de Israel ya será destruido hasta ser terminado, destruido el templo de Israel, el templo de Jerusalén. Pero ahora 24, versículo 32 dice, de la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna, brotan las hojas, se revive la higuera, sabéis que el verano está cerca. Y luego dice, 33, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, incluso hasta segunda venida de Cristo. Antes de pasar esta generación, se va a ocurrir todo, tiempo limitado. Desde que pueblo de Israel se recupera, como la higuera, se brota y se pone tierna, ¿verdad? Ya se revive. Desde aquel tiempo de ya recuperación del pueblo de Israel, no pasa una generación. ¿Cuántos años es una generación? ¿Cuántos años? Una generación, ¿verdad? Desde el nacimiento de uno hasta la muerte, Según, ¿verdad? Salmos de Moisés 90, ¿verdad? Verso 10 dice, la edad de los hombres son 70 años, siendo robusto 80. Pero hoy en día, ¿verdad? Medicina bastante avanzada, muy buena, ¿verdad? Medicina. Entonces, y alarga más edad de uno. Puede ser 90 años, o poquito más, poquito menos. Puede ser este rango de edad.
Estamos cerca ya. Por eso el tiempo está limitado. Antes de pasar esta generación se va a ocurrir todo. Cuando fue destruido el pueblo de Israel, fue destruido horriblemente. Poquito vemos, ¿verdad? Y cuando fue ya recuperado por Dios, también, ¿verdad? Horriblemente fue recuperados por Dios. Sí. ¿Cuándo viene, verdad? Sí, destrucción del pueblo de Israel. Total, viene así, ¿verdad? Una destrucción horrible, ¿verdad? Ocurre en el año 70, por la invasión de General Titus, ¿sí? Aquí 70, ¿ah? En el año 70. Después de Cristo, en el año 70. Jerusalén fue invadido por General Tito con 80,000 soldados bien armados para destrucción total. ¿Sí? Desde aquel tiempo, contando de 70 años, hasta su recuperación. ¿En cuántos años? En el año 1948, ¿verdad? El día 14 de mayo de 1948, independencia de Israel. De aquel tiempo hasta hoy, ¿cuánto tiempo ha pasado? 78 años. Por 78 años, ahora el pueblo de Israel está recuperado de una forma total. ¿Quién es el dueño del mundo? Pueblo de Israel. Judío. Todas las naciones son deudoras con pueblo de Israel. ¿Quién es el dueño de dólares? Pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Dónde fabrica el billete de dólares? ¿Sabe dónde es? El Banco de Reserva Federal, ¿verdad? ¿Banco de Reserva Federal qué? ¿Banco privado o público? ¿Dónde fabrica dólares? Ese Banco de Reserva Federal siempre pasa, ¿verdad? En noticiera, ¿verdad? Alza interés, baja interés, siempre, ¿verdad? Está decidiendo ahí. Y siempre, ¿verdad? Si se reúnen en los Estados Unidos con congresos, como congresos, para cambiar ley, para alzar límite de su deuda cada año. Porque el primer deudor con el Banco de Reserva Federal, ¿quién? Los Estados Unidos. Y todos los países son deudores con el Banco de Reserva Federal. Algo muy raro, ¿eh? Cuando uno toma dólares, eso significa deuda con el Banco de Reserva Federal. Y después tiene que pagar dinero, deuda total y con mucho interés. Pero Banco de Reserva Federal no es banco público, sino bancos privados. ¿Quién se enriquece? Minoría de judíos, cabezal, ¿verdad? Del mundo a nivel económico. Ellos están manejando libremente. Por eso, prácticamente, ¿verdad? Todos los, como riqueza total del mundo casi, ¿verdad? Pertenece a los judíos. Así uno tiene que entender. Cuando Dios, ¿verdad? Destruye de una forma terrible. Y sí, realmente la historia dice, ¿verdad? Tabla cronológica, cronologías relacionadas con expulsación y matanza de judíos, demasiados. Cada, ¿verdad? Si ve que ellos llegan a diferentes lugares, diferentes países, siempre esperan gran matanza contra ellos. Bien marcado, ¿verdad? Época de Segunda Guerra Mundial. Desde 1939 hasta 45, ¿verdad? Hubo matanza de 6 millones de personas judías por nazi de Alemania, ¿no? Murieron, pero de una forma miserable, ¿verdad? Total. Por eso se llevan en cautiverios. Por ahí entonces, en diferentes, ¿verdad? Campos de concentraciones. Ellos mueren de una forma ir en miseria total. No hay perdón para ellos. Hasta niños se llevan también, ¿verdad? Para matarlo. Cuando mueren, juntan todo así. Y meten todo, haciendo hueco bien profundo y grande y mete todo cadáveres de ellos. ¿Sí? Con ese veneno, poison gas, ciclón B,
inventado por inteligencia de judío. Y se usa ese veneno para matar a los judíos. Maldición, ¿no? Cuando mueren de una forma así, terrible, terrible, terrible. Se ve que está seco, 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 pueblo de Israel, ¿sí o no? Se ha humillado de una forma total. Se ha destruido total. Cuando mueren mujeres, ¿verdad? Mandándolo en sala de gas y como para meter, ¿verdad? Poison gas, ¿verdad? Y para matarlo, entonces quita todos sus cabellos. Con esto, ¿verdad? Se hace alfombra de cabello de mujeres. Y como como tiritando, tiritando, ¿verdad? Tiritando, tileitando. Y sí, como esto ya sin final usa, ¿verdad? Haciendo ya líquido, tiritando, ¿no? Tiritando, Y final usa como impermeabilizante para buque submarino también, como materiales. Sus huesos se untan así. Estaban como en una gallinería, ¿verdad? Esperan su día de muerte nada más. Una humillación. Desde el año 70, ¿hasta cuándo? Hasta 1948. Esto era ya como, ya peor, ¿verdad? Peor destrucción que tocaba a ellos. Pero mucho más antes, y ocurría también otro peor también cosa, ¿verdad? Porque ya Dios había ya preparado, por ejemplo, acá, eligiendo un hombre llamado Abraham, ¿verdad? Ante Cristo 2100. Casi ya de Abraham hasta Cristo pasa 4000 años. Pasa muy bien, ¿verdad? De fe de diluvio universal y pasando tiempo. Por ejemplo, desde Noé hasta Abraham, 10 generaciones. Debe haber pasado 10 generaciones, el mundo entero está bien corrompido otra vez. Por eso Dios elige a Abraham para formación de un pueblo llamado Israel, ¿verdad? Por eso de Abraham, ya iniciando, ya primer pieza de judío, Isaac, Jacob, José. Por 400 años ellos quedan en Egipto. Y después ya en época de Moisés ellos salen del Egipto y entrando en tierra de Canaán. Por 360 años pasan 14 jueces, ellos poco a poco, ¿verdad? Ampliando su territorio, pero no total. Pero cuando viene época de 3 reyes, Saúl inició ya reino. Pero el primer rey fue de Israel, ¿verdad? Saúl. Después David, época de David se forma imperio gigante, hasta Salomón. Después de Salomón, por idolatría de Salomón, se divide el pueblo de Israel, ¿verdad? Reino, imperio hebreo se dividen por dos. Israel del norte, Judá del sur. Y final por su corrupción. Y por los reyes y también pueblo se destruyen. En el año 70, en el año 722 a.C., ¿verdad? Se viene destrucción total por Siria. ¿Cuál? Israel. Y después con Babilonia, en el año 586 a.C., ¿verdad? Se viene destrucción total, colonización. De Babilonia pasa a Media Persia, Grecia hasta Roma. Cuando Cristo nació en la tierra, ya pueblo de Israel aún estaba colonizado por Roma. Esto que nos enseña. Cuando el pueblo de Israel, ¿verdad?, estaba bien mal comportado ante Dios, con su altivez, desobediencia, Dios entregó al pueblo de Israel en 4 imperios y fueron humillados terrible. Aun cuando Cristo vino aquí en la tierra, ellos siguen igual, ¿verdad? En el año 70 ya debía haber matado a Cristo, viene gran destrucción, ¿verdad? Y por General Titus. Por eso se viene esa terrible humillación completo, ¿verdad? En el año 70, esa destrucción de templo. Y se cumple, ¿verdad?
Así, San Lucas 21, verso 21 a 22, Cristo dijo antes de morir en la cruz, ¿verdad? Cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejército de Roma, ¿verdad? Sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y a los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque viene invasión y viene destrucción total. Por eso esta retribución era horrible. Fueron ellos expulsados constantemente en toda su vida, tiene que ver esto. Como que Moisés había dicho que iba a pasar por su rebelión y altivez, por su desobediencia, ¿verdad? 3 cosas toca: a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desierta vuestras ciudades. Fue destruido de una forma terrible. Según esa palabra que había dicho Moisés, se cumple de una forma total. Y se viene diáspora en el año 70 por 4 imperios como dominados, gobernados, ¿verdad? Y colonizados. En el año 70 no solo ellos colonizados, sino expulsados fuera. Diáspora de judíos. ¿Esto hasta cuándo? Hasta 1948. Escogido como primer pieza del pueblo de Israel, Abraham. Cuando Dios estaba hablando con Abraham, ¿sabe qué dijo? Hablando futuro de Abraham. Por ejemplo, cuando Abraham fue llamado por Jehová, él tenía 75 años, entró en la tierra de Canaán con su esposa Sara. Pasando tiempo, Dios siempre decía: yo te haré gran nación. ¿Cómo gran nación? Él no tiene ningún bebé. Génesis capítulo 12, versículo 1. Dios dijo a Abraham, ¿verdad? Vete a la tierra, yo te envié, yo te mostraré, ¿verdad? Y yo te haré gran naciones. Y de ti saldrán que hasta reyes. Y te bendeciré, ¿verdad? Y también todo lo que te bendiciere, yo lo bendeciré. Te maldijere, yo lo maldeciré, dice también. Por eso Dios, prometiendo con Abraham de la nación grande, pero con un hombre sin hijo, con una mujer estéril. Pero siempre Dios dice: tú vas a tener tu descendencia como estrella del cielo y arena del mar. ¿Cómo? Génesis capítulo 15 dice, ¿verdad? Tu descendencia será, dice, extranjera de otro país, por 4 generaciones. Yo castigaré el país y saldrá tu descendencia con gran riqueza. Y volverá en esta tierra donde yo te prometo. Cuando Abraham no tiene ningún hijo. Tu descendencia por 400. Así que 4 generaciones estarán en el país ajenos. Serán errantes, extranjeros en ese país, ¿verdad? Esclavizados. Yo castigaré el país, pero tu descendencia saldrán con gran riqueza, volverá en esta tierra. Abraham no tiene ni un hijo. Con su esposa estéril, que no pueden tener bebé. Pero usted leyendo la Biblia, ¿qué? Conociendo la historia, ¿qué? La palabra tal cual como está escrita. Como Dios había dicho con Abraham, se cumple al pie de letra. Dios es Dios. Cuando Dios habla, como Dios nos habla. Así que Dios conoce todo pasado y presente y futuro. Ayer nosotros abrimos, ¿verdad? Isaías capítulo 41, verso 21, dice: alegad vuestra causa. ¿A quién llamando? A todos los dioses que vengan, dice, para alegar vuestra causa. Si vosotros Dios es verdadero, muéstrame vuestra prueba de que seáis dioses. ¿Cuál es condición de Dios? Para ser Dios, ¿cuál? 3 cosas, ¿verdad? Por ser Dios tiene que conocer todo pasado y futuro total, y tiene que tener autoridad a hacer bien o a hacer mal. Ningún ídolo, ningún Dios es falso inventado por los hombres, por engaño de diablo, pueden hacer jamás esto. Único Dios puede hacer, creador. Dios creador.
Conoce todo pasado. Por eso la Biblia está hablando todo el tiempo pasado como fue hecho. Cuanto más la ciencia avanza, tanto más descubre como realidad. ¿Sí o no? Y futuro Dios dice, hoy en día la palabra que se había dicho hace 3.500 años atrás, 2.700 años atrás, 2.000 años atrás, 1.900 años atrás, lo que había dicho hoy en día al pie de letra se cumple. En eso está independencia del pueblo de Israel, recuperación del pueblo de Israel como higuera. Eso es lo que dice San Mateo 24, ¿verdad? Y final, y aquí, cuando el pueblo de Israel estaba bien, pero bien destruidos, ya, según la palabra de Dios, ellos ya se recuperan, ¿verdad? Después de 2.600 años, por 4 imperios colonizados, época de Roma, fueron expulsados. A donde quiera que ellos llegan, esperan siempre expulsación, matanza. Pero según la palabra de Dios, ellos volverán a su tierra, dice, y formará, ¿qué? Una nación. Isaías capítulo 66, verso 8 dice, ¿quién oyó cosa semejante a quien vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día. Nacerá una nación de una vez. Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Formando ¿qué? Una nación pequeña, iniciando ahora una nación gigantesca, poderosísima. Cuando Dios humilla de una forma total. Cuando levanta, Dios lo levanta total. En esta verdad proceso, en este proceso de humillación del pueblo de Israel, aquí, por 4 imperios, Babilonia, Persia, Grecia, Roma. En el año 70 fueron expulsados. Esa tierra prometida con Abraham, Isaac y Jacob se gobierna, ¿verdad?, por otros gentiles. 1948 ellos final ya vuelven a su tierra, exactamente el día 14 de mayo en el año 1948. Ellos vuelven a su tierra formando una nación independiente. Recuperado. Pasando ahora 78 años, prácticamente los judíos son ya dueños de todas las naciones. Poderosísimo se hizo, según, ¿verdad? Según la promesa de Dios. Pero aquí yo quisiera, ¿verdad?, compartir un poquito, Cuando Dios está hablando del pueblo de Israel de su regreso a su tierra. Pero la Biblia algo dice muy raro. Hablando futuro, esa época, ¿verdad? Futuro, así va a ser. Pero cuando uno lee, no entiende nada lo que dice. ¿Por qué? Demasiadamente avanzado está. Vamos a buscar Isaías capítulo 60. El libro Isaías capítulo 60, versículo 4, desde 4. Isaías capítulo 60, versículo 4 y 5. Así dice, alza tus ojos alrededor y mira, todo esto se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Isaías 60, verso 5. Entonces verás y resplandecerá, se maravillará y se ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti que la multitud del mal y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Toda la riqueza de naciones hayan venido a ti. ¿Sí? Se ha cumplido al pie de letra. Así que todas las naciones tienen deuda con el Banco de Reserva Federal. Cuando pasábamos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Y en pandemias, ¿sabe? Varios miembros del Fondo Moneda Internacional llegaron acá para embargar. Casi ICE, Banco de Costa Rica, INSE. Alguna empresa pública bien fuerte, ¿verdad? Casi están embargados.
Ellos cuando quieran, ¿verdad? Pueden tomar. ¿Por qué? Costa Rica tiene mucha deuda también con Banco de Reserva Federal. Esto me gusta, otro me gusta. Tienen que entregar. Si no, no presta ningún dólar, entonces, ¿qué? ¿Cómo sobrevive? Poderosísimo ahora judío. Pero cuando Dios está hablando sobre esta potencia, ¿verdad? Económica, eso significa siempre potencia política también, porque todos los presidentes de diferentes naciones dependen de economía. Los judíos manejan la economía, hasta políticamente maneja. Siempre detrás de Trump está otro, judío. Trump no decide solo jamás. Tiene que seguir lo que decide, lo que manda. Sí, por eso, y Dios dijo que verdad, ellos sí, ya al final van a ser bien poderosos. Así va a ser. Judío, ¿verdad? Encima de los Estados Unidos está Israel, los Estados Unidos. Los Estados Unidos, que es el primer país, ¿sí o no? Entre 250 pico países mundial. En primer lugar están los Estados Unidos. ¿Quién gobierna los Estados Unidos? Los judíos. Con permiso, dice, los presidentes, ¿verdad? Estadounidenses, con permiso, nosotros también vamos a poner nuestra banderita debajo de su banderona. Potencia económica, política. ¿Sí? Eh, por eso en esta ocasión, ¿verdad, Señor? Cuando el pueblo de Israel ya regresa a su tierra, ¿cómo va a regresar? Algo ya raro acá dice, Vamos a ver, Isaías capítulo 60, verso 8. Leamos junto con voz alta. Vamos. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? ¿De qué está hablando? Pueblo de Israel va a volver, futuro. Cuando llega casi final del mundo, ellos van a volver a la tierra como gran señal. ¿Cuál señal? Señal del fin del siglo. Antes de pasar esta generación en la cual el pueblo de Israel vuelve a su tierra, todo se va a acontecer hasta el regreso de Cristo, todas las señales indicativas del final del tiempo y preparativo, ¿verdad?, para recibir al anticristo como gobierno del mundo entero. Apocalipsis capítulo 13 están hablando cuándo viene, ¿verdad?, gobierno del mundo entero con gran dictadura, ¿verdad? Ahí ve, entre siete, ¿verdad?, cabeza. Un poquito vemos acá, Apocalipsis. El libro Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, así dice. Pues están hablando de la manifestación de una bestia con 7 cabezas. Última cabeza tiene que 7 cuernos. Significa 7 cuernos, 7 diademas. Por eso ustedes pueden entender, ¿verdad? Actualmente el mundo entero, ¿verdad?, están divididos. ¿Por cuántas regiones? Esto tiene que entender bien, Esa moneda como Illuminati, ¿verdad? Aquí según ella ¿verdad?, su región. Están hablando 10. Número 1. Número 1. Israel. Otra vez. Aquí es Israel, ¿verdad? Número 2, Europa. Número 3, Norteamérica. Número 4, Asia. ¿Sí? Centroamérica y Suramérica, aquí 7.
África último, 10. 10 cuernos. Pero según nosotros, ¿verdad? En el mapa mundial hay ¿cuánto? 250 y pico países. Pero según, ¿verdad? El nuevo orden mundial que está organizado por Illuminatis, gobierno de sombra atrás, ¿verdad? Que maneja, manipula todas las naciones económicamente, políticamente, 10 regiones. Apocalipsis capítulo 13 están hablando, ¿verdad? Esa bestia salen del mar. Con 7 cabezas, última cabeza, con 7 cuernos, 7 diademas, 7 regiones. Ahora estamos casi final. Sí, por eso Costa Rica pertenece al, ¿verdad? Ya como séptima región según nuevo orden mundial. Estamos. Este tipo de cosas, ¿verdad? Este tipo de cosas, pirámides, se encuentra, ¿verdad? Se encuentra. ¿En dónde? En dólares, ¿verdad? ¿Por qué en dólares aparecen pirámides? Con ojo de Baal, como obelisco. Eso nada que ver con los Estados Unidos. Ese billete no pertenece a los Estados Unidos. Ese billete de, ¿verdad? Organización judía que tiene plan de gobernar el mundo entero. Por eso, por medio de billete dólar, ellos gobiernan el mundo entero económicamente, se enriquece de una forma total, tal como dice Isaías capítulo 60. Debe haber sido destruido total pueblo de Israel, pero Dios promete que iba a ser ellos grandes, ¿verdad? Naciones. Poderoso, ¿eh? Todas las empresas, ¿verdad? Potentes, poderosas, son de judíos. Todos estos son de judíos. Alguna poquita cosa está escogida acá. Así que prácticamente dueños del mundo son judíos. Dios prometió, ¿sí o no? Según su promesa se hizo así. Por eso ya judío está sobre primer país, los Estados Unidos. Cerebro de los Estados Unidos es. Pero lo que verdad me llama mucha atención, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel se empieza a recuperar por Dios, por la mano de Dios, porque Dios prometió que iba a levantar. No por su buen comportamiento, sino Dios prometió, ¿verdad? Por eso Dios cumple su palabra. No por su, ¿verdad?, buen comportamiento, sino Dios promete, diciendo esto, por causa de humillación total contra el pueblo de Israel, pueblo escogido de Dios, se viene gran menosprecio contra el nombre de Jehová, ¿verdad? Por eso acá Ezequiel dice, capítulo 36, verso 21, pero he tenido dolor al ver mi nombre, santo nombre, profanado por la casa de Israel, porque es súper humillada, ¿sí o no? Desde Babilonia hasta Roma, por 4 imperios humilladísimo, por 600 años. Y de Roma, en época de Roma, en el año 70 fue expulsado por todas las naciones diáspora. Y quebranto y muertos, humillación total, por 1878 años, después del año 70, ¿verdad? Hasta que regrese ellos a su tierra en el año 1948. Una humillación horrible. Por eso todo el mundo dice, Dios está muerto. Porque un filósofo alemán llamado Nietzsche dice, Dios está muerto. ¿Por qué? Viendo pueblo escogido de Dios, se ve tan humillado, pero Dios no hace nada. Por eso aquí están hablando, ¿verdad? Por santo nombre de Jehová, está tan humillado, profanado por casa de Israel, tan quebrantado, humillado, ¿verdad? Dios prometió que dice esto, les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, y conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, y estos pueblos de Jehová y de la
tierra de él han salido, así dice. Así el nombre de Jehová está súper humillado, ¿no? Por eso Dios lo que promete, ¿verdad? No es por ellos, sino por nombre de Jehová profanado, Jehová promete recuperarlo. Por eso Ezequiel 37 están hablando con profeta Ezequiel, ve en la valle, sí Señor, lleno de huesos secos. Tú profetiza. Cuando profetizó, ese hueso se reúnen. Y de fe, pero sin espíritu, ¿verdad? Armado todo cuerpo, así nacen ya como carne y piel, todo está tapado, pero sin espíritu. Profetiza Ezequiel por espíritu. El espíritu entró a ellos, se formó ejército fuerte de Dios. Pues de fe Dios dice, esto es casa de Israel. Casa de Israel, muerto, como muertos están, pero yo saco de la tumba de ellos, sepulcro de ellos, yo lo haré volver a su tierra. Esa es la promesa que Dios dijo en Ezequiel 37. Esto se cumplió prácticamente en el año 1948. Pero antes que ocurriera nada, todo está escrito aquí. ¿Qué significa esto? Antes que ocurriera nada, absolutamente, ¿verdad? Todo está escrito en la Biblia. Esto significa, Dios es Dios. Cuando Dios ve a usted, a mí, así Dios verá también. ¿Sí o no? Cuando el pueblo de Israel vuelve a su tierra, ¿cómo volverá? Isaías capítulo 60, verso 8 dice, ¿quiénes son? Dice, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? ¿Qué vio Isaías hace 2700 años atrás? Regreso del pueblo de Israel a su tierra. ¿Pero cómo vuelven? A pie no, volando, dice, volando. ¿Qué vio Isaías? Por la revelación de Dios. Aviones, en los cuales sentado pueblo de Israel, ¿verdad? Vuelven a su tierra. Esto era ya lo que ocurrió, operación de Salomón, en el año 1991, ¿verdad? Llevando como, ¿verdad? Con casi 36 aviones, jumbo aviones, ¿verdad? Gigante de Francia, apoyados, traslada todos judíos africanos que están en Etiopía. Esa operación ocurrió en 1991. Cuando ellos vuelan, al pie de letra, ¿verdad? Se cumple. ¿Cómo? Ellos regresan a su tierra, volando. ¿Hace cuántos años? Dijo, 2700 años atrás. Pero prácticamente, ¿verdad? Aviones, ¿cuándo fue inventados? Primer aviación, ¿sabe cuándo ocurrió? Poquito vamos a estudiar esto. Evolución de aviones, ¿verdad? Primer avión, 1903. Isaías había dicho que iba a volver el pueblo de Israel sentado en avión, como palomita a la par de ventana de avión, ¿verdad? En medio de nube. Tremendo. Poquito vemos cómo fue avanzado pero apenas 1930, ¿verdad? Entrando en el siglo XX, se inventó avión. Esto es evolución de aviones. Sí, hasta 2024. Ahora 2026, ¿verdad? Algo parecido ahora. Pero Isaías, ¿cómo sabía? ¿Cómo sabía de avión? Apenas 1903
primer aviación, primer avión fue inventado. 2700 años atrás, en esa época no había ni bicicleta. ¿Cómo Isaías hablan de avión? Pues otra dimensión no es. Dios se lo reveló. Cuando acerca el final del tiempo, cuando se recupera la higuera, final de todo. Cuando se acerca el final del mundo, sabe que viene. Una cosa muy rara dice, aquí vemos, Apocalipsis capítulo 13, donde se hablan una bestia con 7 cabezas, última cabeza con 10 cuernos, ¿verdad? Ahí está hablando algo también terrible, ¿eh? ¿Cuál? Vamos a ver, en el Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 a 18, dice así, yo leo. Y así que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres, esclavos, se les pudiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia y el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. ¿Hace cuántos años? Hace 1900 pico años atrás, por medio de Juan se escribe. Juan es el único apóstol entre 12 apóstoles, único vivió hasta vejez. En Isla Banmo escribe, según la revelación que Dios se le había dado. En esa revelación que vio Juan, está hablando, ¿verdad?, algo raro. En Edad Media, cuando hubo revolución espiritual por Martín Lutero, él cuando estaba estudiando Nuevo Testamento, llegando al Apocalipsis, leyendo, él concluyó, no entiendo nada. Martín Lutero, evolucionista espiritual, siendo renacido, empezó a predicar con potencia de ello, a predicar en Europa. Pero él estudió, leyó, meditó el Apocalipsis. Él confesó, no entiendo nada. Hombre muy honesto, ¿verdad? No inventó. No entiendo, ¿por qué no entiendo? ¿Por qué no entendió él? Porque no se cumplió nada en esa época, aún esa profecía. Hoy en día sí se entiende bien. ¿Está hablando de qué? Sistema digital, sistema computarizado. Está hablando de la computadora. Usted ya cuando va hoy en día como más por menos, o Freisman, o algún supermercado grande, o kiosco no es algún, ¿cómo se llama? En kiosco, sí. Pulpería, no. Pulpería. Usted siempre paga también con sacando tarjetas, ¿sí o no? Cuando usted ve mercadería, siempre, ¿verdad? Aquí tengo agua. Aquí siempre aparece el número 666. Código de barra, ¿verdad? Código de barra. Aquí se aparece. Código de barra. En cualquier pulpería, en cualquier supermercado, usted siempre ve el número 666. Poquito explico cómo funciona ese dígito, ¿verdad? Dígito para computación. Para nosotros, ¿verdad? Número arábico. Número, ¿verdad? Digital. Dígito, ¿verdad? 1 a 10 o 0 a 9, ¿verdad? Entendible, ¿no? Para nosotros. Cuando uno lee esa letra así, perfectamente pueden captar, pueden entender. Pero computadora otra cosa, computadora no puede entender como nosotros. Por eso, para facilitar que computadora pueda entender, ¿verdad? Usamos este tipo de código de barra. Cuando yo recibí la salvación en el año 1986, con 20 años, me quedé impactadísimo leyendo esa parte. ¿Qué es esto? Me quedé impactadísimo. Código de barras, número 666. Por eso yo directamente siendo salvo el día siguiente subí a la biblioteca de la universidad donde estaba yo, ¿no? Para sacar todos los libros que hablan sobre código de barra, número 666. Leyendo me quedé impactadísimo. ¿Cómo Juan sabía esto? Está hablando de la computación.
Está hablando de sistemas computarizados. Están hablando, ¿verdad? Dígito. Computarizados. Ese código de barra es, espesor de código significa, ¿verdad? Espesor es numeración. Me quedé impactado leyendo ese tiempo. ¿Cómo Juan sabía esto? Esa época, ¿verdad? 1900 pico años atrás, no se nombra ni computadora, ¿verdad? Para nada. Primer computadora, ¿cuándo fue hecho? 1943, en la Universidad Pensilvania de los Estados Unidos. Ahí nace primera computación. Misma historia como avión, ¿verdad? Juan, ¿cómo sabía eso? Voy a mostrar la primera computadora, ¿cómo fue? Esa computadora se llama ENIAC, Universidad de Pensilvania, en el año 1948. Gigantesca computadora. Antes de, ¿verdad? 1943 no había computadora. Obviamente hoy en día bien avanzado, ¿verdad? Tenemos ya en laptop. ¿Sí? Entonces, en ese laptop también tenemos una capacidad muy grande de memoria y un montón de verdad, y como velocidad de RAM y todo esto, ¿verdad? Se maneja muy rápido. Esa época ya apenas saliendo primera computadora. Pero Juan ya está contando aquí en la Biblia sobre sistema de computación, implantación de chip, código de barras y vigilancia total. ¿Por qué ocupa ese código de barra? Para vigilancia total por medio de satélite, observa 100%. Pronto, ¿verdad? Vendrá esa bestia que tiene 7 cabezas. Última cabeza, 7 cabezas significa 7 imperios están hablando, ¿verdad? Pues último emperador mundial, 7 cuernos, 7 diademas, 7 regiones del mundo gobernando todo. Daniel capítulo 11 están hablando, 3 cuernos serán arrancados para hacer una sola cosa. Israel, Europa, Norteamérica se unifica. Hoy en día ya usted ve que OTAN, unidos sí o no. ¿Quién está manejando arriba? Judío, Israel está encima. Por eso se unen Europa e Israel. Israel, Europa y Norteamérica se unifican. Potente, ¿verdad? Se hace económicamente, políticamente. Ahí se levanta un gobernador para gobernar el mundo entero. Se está bien preparado todo. ¿Con qué sistema? Ese dictador va a gobernar el mundo entero. Sistema digital. Sistema satelital también. Siendo 100% observado, se cumple la dictadura. Hoy en día ustedes usan tarjeta, ¿verdad? Pronto esto se transforma en chip. Hoy en día usted usa su celular, ¿sí o no? Con esto ya alguno cancela, ya no ocupa llevar tarjeta. Pronto este chip se va a implantar en su mano derecha, en su frente. Cuando usted tenga ese chip en su frente, en su mano derecha, por satélite 100% se observa. No hay escapatoria. Viene gran violencias, maldad, dominio, ¿verdad? Bajo dominio de dictadura, ¿verdad? Se viene una crueldad terrible. Por eso hoy en día ya el mundo entero ya está entrando en esta etapa, ¿verdad? Sin darse cuenta, ¿verdad? En el mundo ya están formándose, ¿qué? Ese sistema gobernal para dictadura. ¿Sí? Pronto usted va a recibir chip, se va a cambiar cédula por otras cosas. Así, ¿verdad? Se implanta chip en su mano derecha con su forma de arteria como huella, su frente con su ojo, se identifica su ser. Andaría usted con chip puesto. Satélite observa 100% a ustedes. No hay escapatoria. Porque todos los ojos, todo pupila, ¿verdad? Son diferentes formas tiene, ¿verdad? Todas manos, arterias son diferentes también. Arteria de mano derecha. Por eso a la mano derecha o enfrente se pone chip y se observa.
Por eso hoy en día, ¿sabe qué? ¿Qué está pasando en el mundo entero? Está avanzando mucho. Hoy en día usted escucha, ¿verdad? Starlink. ¿Qué es Starlink? Cuando hubo guerra entre Rusia y Ucrania, Putin estaba rompiendo todas, ¿verdad?, antenas que llevan, ¿verdad?, comunicación para destruir total ese sistema de comunicación, ¿verdad?, para hacerlo ucranio, ciego y sordos. Por eso, como Zelensky, ¿verdad?, de Ucrania, urgentemente pidió, ¿a dónde? ¿A quién? Elon Musk, por favor, que abra su Starlink para nosotros. Entonces, cuando se conecta modem móvil, modem volador, Starlink, se conecta, ya pueden observar el movimiento de Rusia, ellos pueden atacar ruso. Por eso ahora están mantenidos aún todavía, ¿verdad? Pelean hasta cuatro años pico, ¿verdad? No se conquistó Ucrania por este sistema de Starlink. Y manda dron, conectando con Starlink, ¿dónde está tanque? ¿Dónde está, verdad? Y canones, todo, entonces ellos destruyen. Usando arma bien barata que es dron, con bomba, suicidio, ¿verdad? Entonces tira y se rompe y destruye al enemigo. Ese dron se rompe también, se destruye. Entonces, hoy en día ustedes pueden ver, ¿verdad? En atmósfera están volando cantidad de satélites. Contando desde 1957, una cantidad así, tan pequeño, pero se aumenta más y más. Un poquito más rápido vamos por tiempo. ...2010, 2011, ahora 2024, 2025. ¿Cuánta cantidad? ¿Cuál es el plan de Elon Musk? Mandar más de millones de satélites. ¿Por qué? ¿Para qué? Cuando usted tenga chip implantado, se observa 100%, no hay escapatoria. A nivel del mundo ya están preparados, ¿eh? Pero lo que yo quisiera contar hoy es esto. Dios ya antes que pasara nada había dicho ya. Dios conoce de ustedes o no. Dios conoce bien perfectamente a Israel. ¿Qué características tiene? ¿Qué maldad va a tener? ¿Qué altivez va a tener? ¿Cómo actuará? ¿Cómo matará a Cristo? ¿Cómo será castigado? ¿Cómo será retribuido? Dios cómo trata a ellos, ¿verdad? Entonces, cuando ellos sean total humillados, ¿cómo van a volver a su tierra? ¿En qué modo? Volando. Cuando ellos vuelven a su tierra, ¿qué? Van a tomar toda riqueza de naciones, van a tener como suyo. Poderoso. Ahí van a ser, ¿verdad? Anticristo. Va a usar, ¿qué? Sistema satelital para cumplir su dictadura. Y se va a venir implantación de chip para gobernar el mundo entero. Observando 100%, controlando 100%. Hoy en día se usan, ¿verdad?, mucha moneda, escucha, ¿verdad?, en moneda digital, ¿sí o no? Ahora los Estados Unidos están inventando moneda estable. Una moneda estable, $1. Y entonces se evalúa igualitos. Eso se digitaliza todo nuestro dinero. Un día desaparece el billete, digitalizado toda moneda. Y se unifica el mundo, todo el dinero, ¿verdad?, se unen con moneda estable. ¿Sabe qué viene después? Sus dineros se digitalizan, entonces usted pierde derecho de usar su dinero con libertad. Digitalizado significa controlable. Sí, controlado se puede poner vencimiento. Usted se comporta mal contra el gobierno del mundo. El gobierno del mundo manda su billete, su dinero estable está controlado hasta tal fecha. Económicamente está total esclavizado. Se cumple dictadura total. El mundo ya está entrando paso a paso, poco a poco ya. Estamos listos ya para sufrir en la tierra gran tribulación, o tienen que ser salvos ya. Por eso, observando de la higuera, ¿verdad? Higuera cómo se secó y cómo se recupera.
Cristo ya dice, ¿verdad? San Mateo capítulo 21, están hablando que la higuera se secó, se secará, ¿verdad? Y después esa seca higuera se recuperará, dice. Señor, pasado, presente y futuro conoce 100%. Vamos a ver. ¿Cómo dice Dios de ustedes? Como Dios dijo ya de Israel. Como Dios dice de ustedes. Ayer sí, compartimos, ¿verdad? ¿Cuál es el final de seres humanos? San Mateo, capítulo 13, verso 41. Entonces enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad y los echarán en el horno del fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces, verso 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga, dice. ¿Tiene oído para oír? Oiga. Y el Señor pregunta a usted, ¿quiénes son? Según su conciencia. ¿Pecadores o justo como Dios? San Mateo capítulo 5, verso 20 dice una palabra así terrible, ¿eh? Si vuestra justicia no fuere mayor que la de fariseo y escribas, no entraré en el reino de Dios. A nivel de obra, ¿verdad? Ninguno puede ser comparable como fariseo y escribas. Ellos, fariseos y escribas, practicantes de la ley. Ellos siempre cumplen la ley. A nivel de obra, ellos son mayor que todos. Pero el Señor dice, con su justicia, con la justicia de fariseos y escribas, no puede entrar en el reino de Dios. Debe ser con otra justicia mayor que la de ellos. A nivel humano, ¿verdad? Ninguno puede ser como fariseos y escribas. Pero con su justicia no puede entrar al cielo. Cuando los judíos, ¿verdad? Cuando compran juego de platos, ellos deciden dónde usar. Para leche. Toda la vida. Para carne, toda la vida. Nunca se mezcla así. Porque ellos interpretan la ley que dice, ¿verdad? No hervirá, dice el cabrito, con la leche de su madre. Entonces ellos interpretan, Dios no quiere que se mezcle leche y carne. No. Entonces, para leche. Este juego de plato para leche solamente para leche. Para yogur, queso, leche. Se usa para este tipo de cosas. Carne asada, ¿verdad? Entonces carne, solo carne, nunca se junta. ¿Usted ve a algunos judíos que andan con ese corocho, sí o no? Porque el Señor dice en la Biblia, no corte punta de barba. Para guardar la ley, no corte esto. Pues se ve muy raro, ¿verdad? Aquí pelado alguno, pero acá, ¿verdad? Con corocho siempre bien largo. Siendo joven tiene barba así larga, ¿verdad? Mujeres judías, ¿verdad? Siempre andan falda bien larga, hasta tobillos. Ellos guardan. El día de reposo, el día de reposo, ¿verdad? No usan nunca electrodoméstica, ni aire acondicionado. Tiene ya aire acondicionado en su casa, pero está sudando demasiados. Sudando, pero no prende nunca aire acondicionado para no trabajar. ¿Por qué? Ellos tienen que guardar el día de reposo sin trabajo. Ellos son muchos negociantes, empresarios. Cuando yo estaba en los Estados Unidos, no, en Argentina, ¿verdad? Yo vivía en zona comercial donde están muchos judíos. Mi casa, frente de mi casa estaba sinagoga de judíos. Ellos no quieren, pero de vez en cuando yo estaba hablando con ellos, intentaba hablando con ellos. Ellos guardan el día de reposo estrictamente. Están llenos en su negocio, ¿verdad? En su tienda, donde vende tela, ropa y todo, ¿verdad? Cuando se viene a anochecer, al atardecer, dice, por favor, salgan afuera, ya cierro mi negocio. Sacan todos sus clientes afuera. Sudando, ¿verdad? Con aire acondicionado. ¿Quiere que yo prenda? Por favor. Pero nunca ellos tocan. Tremendo. Ellos son judíos. Maestros de ellos, los fariseos y escribas. Con la
cuya justicia no puede entrar al cielo. ¿Cómo obtener la justicia mayor que la de ellos? Está hablando de la justicia de Dios. Sin ella no puede entrar usted al cielo. Eso es el tema importante. ¿Cómo alcanzar a la justicia de Dios? Por ello uno puede llegar a ser justo como Dios. Hijo de Dios, Jesucristo, ¿verdad? ¿Era pecador o santo? Santo. ¿Justo o injusto? Justo. Cristo era justo como ¿qué? Como Padre. Padre Santo, justo. Su Hijo Jesús, justo y santo. A nivel de justicia, ¿quién es el Padre e Hijo? Igualito. ¿Padre Dios tiene mayor justicia que la de Cristo? No, tiene la misma justicia. Para ir al cielo ocupamos esta la justicia de Dios. Hebreo capítulo 2, verso 11 dice, el que santifica, Cristo, y los que son santificados, los que son salvos renacidos, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza llamarlo hermanos. Cristo debe llamar a usted hermanos. Hermano Samuel. ¿Cómo se hace hermano Samuel? Con Cristo. Cuando se hace justo, santo como Él, como Padre Santo. Pregunto, ¿tiene esa justicia de Dios? ¿Usted puede decir, yo soy santo, justo como Dios? ¿Dónde está ese poder para hacerlo a usted santo, justo como Él? Romanos capítulo 1, versos 16 y 17 dice así. ¿Por qué? No me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Judío primeramente y también al griego. Se dice, verso 17, en el Evangelio ¿qué? Se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué se revela en el Evangelio en el cual debe creer para ser salvo? Por la fe uno llega a ser salvo siendo justo con la justicia de Dios. ¿Cómo? Con el poder del Evangelio. Estamos. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es el poder de Dios. ¿Qué es el poder de Dios? El Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué funciona? Para prosperidad, para sanación, para ganar mucha plata, para ser muy gran, rico. No sirve para esto, no es para esto. Hoy en día muchos pastores están equivocados y engañan a la gente por su avaricia. Cristo no vino para satisfacer su deseo de avaricia, no. Para prosperidad, no. Más bien Cristo vivió tan humildemente, más bien pobre vivió. Todos los apóstoles no eran tan ricos tampoco, pero ellos son bendecidos total. ¿Qué es el poder? ¿Para qué es el poder en el Evangelio? Para la salvación, dice. ¿A quién aplicaría? A todo aquel que cree, dice, por la fe. Judío primeramente. ¿Por qué judío primeramente? Cristo vino en tierra de judío. Primer testigo de ver y oír. Cada cumplimiento de la palabra hasta salvación. Los judíos, primer testigo. Por ellos otros gentiles escuchan para ser salvos. En el Evangelio se revela que la justicia de hombre, no, la justicia de Dios. ¿Cómo se conecta con esa justicia de Dios? Por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando usted se transforma como justo por la justicia de Dios, siendo justo como Dios, santo como Dios, por la justicia y santidad de Dios, usted ya vive por fe, según una revelación de Dios. Según su conciencia. Vean, ¿quiénes son? ¿Pecadores? Sí, son pecadores. ¿Son santos? Como Dios. Por eso este seminario importantísimo. Como que Dios conocía todo pasado, presente y futuro de Israel, la higuera. Dios conoce todo su tiempo pasado, presente hasta futuro.
Dios es alfa y omega, el principio y el fin, primero y último. Él no ignora nada a ustedes. Por eso, hablando de nuestro pasado, ¿qué dice? Si con esto hoy casi terminamos, Romanos 5, el libro Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12, dice, yo leo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por un hombre, dice, esa maldición, ser pecador y bajo dominio de Satanás, viene por un hombre, Adán. Por un hombre, Adán, el pecado entró en el mundo. ¿Dónde está pecado? El diablo entró. Porque el diablo, donde siempre gobierna, donde está el pecado. Hoy en día, ¿verdad? Muchas iglesias falsas están liberación, hacen, ¿verdad? Toda la vida. Cada domingo, cada miércoles, cada reunión, liberación, sacando demonios. Sal, Satanás. Sal, demonios. No sirve nada. ¿Dónde está el pecado? Siempre está Satanás con su demonio junto. ¿Cuál es el problema principal de ser gobernado por el diablo, el pecado? Cuando se libera usted de todo el pecado, conociendo la verdad, el diablo automáticamente sale afuera, porque el Espíritu Santo entra en su corazón. Como dice Apocalipsis capítulo 3, verso 20. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, mi evangelio, ¿verdad? Y abre la puerta, se libera del pecado. Entraré a él, cenaré con él conmigo. Uno se une con el Espíritu Santo, se sella con el Espíritu Santo de Dios. Diablo, ¿cómo lo tocaría? Pues la primera cuestión es ser salvo de todos los pecados para ser sellado con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Cristo vino hace 12,000 años con gran amor, tal como dice, de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Pregunto, ¿Dios ama al mundo o no? Ama al mundo. ¿Mundo en qué condición está? De tal manera Dios amó al mundo. Dios ama el mundo. ¿En qué condición está el mundo? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿sí o no? Pues el mundo, ¿en qué condición está? El mundo está con pecado bajo dominio de Satanás. Por lo cual Cristo vino con amor para salvarlo al mundo de todos sus pecados. Por eso Cristo no busca ningún perfecto, santo, justo en el principio. Cristo buscaba ciego, sordo, mudo, ¿sí o no? Muerto, leproso, para sanar y salvar, limpiar, resucitar, ¿sí o no? Igualmente hoy en día, ¿qué busca Cristo? Pecadores. Ustedes son pecadores, súper bien está. Porque así nacieron, así viven, ¿verdad? Cristo ama a usted tal como son pecadores ustedes. Cristo vino a salvar a ustedes de sus pecados. Por eso, San Mateo capítulo 9, versículo 13 dice, ¿verdad? ¿Qué dice? No penséis que he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Sí o no? Cristo no vino para llamar a justos, sino pecadores, para arrepentimiento, para salvar al final. Como Dios conoce todo. 3 días estábamos observando bien, ¿verdad? En este libro cabe todo tiempo, pasado, presente y futuro. Universo entero se cabe aquí en este libro. Así Dios nos conoce 100%. Así, tal como son pecadores, que vengan mañana para compartir cómo llegar a ser salvo, justo, renacido como hijo santo de Dios. Este tema, mañana y pasado mañana, bien profundo, vamos a compartir. Amén. Sí. Hoy hasta aquí, vamos a compartir, vamos a orar. Señor, muchas gracias por darnos su gran oportunidad para que podamos profundizar con toda palabra suya, como que Dios conoce la higuera, Israel, el pueblo de Israel, cómo ha venido, cómo ha avanzado para formación y también cómo caen en destrucción y cómo se recupera y se levanta, cómo va a ser su futuro, como que Dios conoce el pasado, presente y futuro de Israel, así que Dios nos conoce nuestro pasado, presente y futuro.
por lo cual Cristo vino con su gran amor a salvar a todos nosotros. Bendiga, Señor, a todos nuestros invitados en este seminario, para que todos sean bendecidos, siendo salvos por nuestro Señor Jesucristo, quien vino a salvar al mundo con todo amor de todos los pecados de cada uno, Señor. Gracias, Señor, por todo, y esperando que Dios mañana y pasado mañana que nos permita que sigamos compartiendo con ese tema tan importante que es el renacimiento o la salvación de todos los pecados, Señor. Gracias, Señor, por todo, y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.